Desde el principio de los tiempos, Dios quiso revelarse al ser humano, pero lo hizo de una manera gradual, progresiva, como un padre que enseña con paciencia a su hijo. No se manifestó de golpe a toda la humanidad, sino que eligió un camino concreto, revelarse a través de un pueblo. Ese pueblo fue Israel, un pueblo pequeño y frágil, pero amado por Dios. Yahvé lo eligió no por su poder, sino por su disposición a creer. A través de él, preparó el corazón del mundo para la llegada de su Hijo, Jesucristo. La historia de la salvación comienza con Abraham. Dios lo llama a dejar su tierra y su familia para seguirlo hacia lo desconocido. En el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 1, Yahvé le dice: «Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré». Con esta invitación nace algo completamente nuevo, un pueblo que no se define por su raza ni por su territorio, sino por su fe en una promesa. Yahvé le promete a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas y una tierra donde habitar, pero sobre todo, le promete que por medio de él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esa promesa se mantiene viva en Isaac y en Jacob. Jacob, que más tarde será llamado Israel, tendrá 12 hijos que se convertirán en las 12 tribus del pueblo de Israel. Así, poco a poco comienza a formarse una historia de fe que se transmite de generación en generación. No había todavía escritura, pero sí había memoria, tradición, relatos contados en familia que mantenían viva la relación con Yahvé. Él no era una idea distante, sino alguien que caminaba con ellos, que los acompañaba en su vida cotidiana, que escuchaba sus oraciones y respondía a sus oraciones. Con el paso del tiempo, los hijos de Israel caen en la esclavitud de Egipto. Allí, en medio del dolor y la opresión, Yahvé se revela una vez más. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 7 y 14, le dice a Moisés desde la zarza ardiente: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor. Yo soy el que soy». Estas palabras son de una profundidad inmensa. Dios no es una fuerza impersonal, sino alguien que ve, que escucha, que actúa. En ese encuentro, Yahvé se revela como el Dios vivo, cercano, que libera y acompaña. Moisés se convierte en el instrumento de esa liberación. Bajo la guía de Yahvé, saca a su pueblo de Egipto y lo conduce hacia la libertad. En el monte Sinaí, Yahvé establece con Israel una alianza. Les da los mandamientos no como leyes opresoras, sino como camino de vida. En el libro del Éxodo, capítulo 6, versículo 7, Yahvé les dice: «Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo». Esa frase resume toda la historia de amor entre Dios y la humanidad. Es una relación fundada en la fidelidad y en la confianza mutua. Sin embargo, el pueblo no siempre fue fiel. En el desierto se queja, duda y se aparta del camino. Pero Yahvé no se cansa. Cuando su pueblo se desvía, él envía profetas para recordarle su alianza. Los profetas son las voces de Dios en medio de la historia. En el libro del profeta Amós, capítulo 1, versículo 3, leemos: «Así dice Yahvé», y en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 2, Yahvé dice: «Recuerdo tu amor de juventud, tu cariño de esposa». Con estas palabras, Dios no habla como un juez, sino como un esposo que busca a su amada, como un padre que corrige con ternura. El profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 4, expresa con una belleza impresionante el amor de Dios por su pueblo: «Yo los atraía con lazos de ternura, con vínculos de amor». Este es el corazón de Yahvé, un amor que no se apaga, que no se rinde, que busca siempre la reconciliación. Incluso cuando el pueblo es infiel, Dios permanece fiel. En el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, Yahvé dice: «¿Acaso puede una madre olvidarse del hijo que amamanta? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré». Durante siglos, Dios fue educando a su pueblo. A través de la historia de Israel, Yahvé fue revelando quién es Él, un Dios de justicia, de misericordia y de amor. Les enseñó que el verdadero poder no está en las armas ni en los reyes, sino en la fidelidad y la humildad. Y cuando el pueblo fue llevado al exilio, cuando perdió su tierra y su templo, Yahvé no los abandonó. Estuvo con ellos en medio del dolor, mostrándoles que su presencia no dependía de un lugar físico, sino del corazón que lo busca. Poco a poco los profetas comenzaron a anunciar algo nuevo: la llegada de un Mesías, un enviado de Dios que traería la salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. En el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1, leemos: «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz».
El profeta Miqueas en el capítulo 5 versículo 1 anuncia que el Mesías nacerá en Belén. Y Jeremías en el capítulo 31 versículo 33 anuncia una nueva alianza: pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. De este modo, la historia de Israel fue preparando el camino para Cristo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, Dios envió a su Hijo. Jesús nació en el seno del pueblo de Israel, cumpliendo todas las promesas que Yahvé había hecho desde Abraham. En el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 17 Jesús dice: no piensen que vine a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Él no destruye la historia anterior, sino que la lleva a su plenitud. Jesús es el rostro visible del Dios invisible. En él, Yahvé ya no habla solo a través de profetas, sino que se hace presente en persona. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo lo que Yahvé había enseñado, todo lo que había prometido y mostrado a lo largo de la historia de Israel, se cumple plenamente en Cristo. Por eso decimos que el pueblo de Israel fue la escuela de la fe. A través de su historia, Dios nos enseñó a creer, a esperar y a amar. Cada prueba, cada profeta, cada alianza fue una lección de amor divino. En ese pueblo, Yahvé formó un corazón capaz de reconocerlo cuando viniera. Así, cuando Jesús apareció en medio de ellos, algunos comprendieron que Él era el cumplimiento de todo lo que habían esperado, el Hijo de Dios, el Salvador prometido. La historia de Israel no es solo el pasado de un pueblo, es también nuestra propia historia. Nosotros, como Iglesia, somos herederos de esa promesa. El mismo Dios que guió a Abraham, que habló a Moisés, que inspiró a los profetas, sigue actuando hoy en nuestra vida. Cada vez que abrimos la Biblia, volvemos a escuchar la voz de Yahvé que llama, enseña y acompaña. La historia del pueblo de Israel nos recuerda que Dios no se revela de golpe, sino paso a paso, con amor y paciencia. Que su palabra se cumple siempre, aunque a veces tarde en llegar. Y que todo lo que hizo desde el principio tuvo un solo propósito: prepararnos para recibir a Cristo, la palabra eterna hecha carne. En él culmina la revelación de Yahvé, y en él encontramos la plenitud de su amor. Por eso, cuando leemos la Biblia, no leemos solo historias antiguas, sino el testimonio vivo de un Dios que camina con su pueblo. El mismo Dios que se reveló a Israel sigue revelándose a nosotros, día tras día, en los acontecimientos de nuestra vida, llamándonos a confiar, a creer y a dejarnos amar por Él.